Sí, buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos. Buenos días, Alex. Muy buenos días, Marwan. Y buenos días a ustedes, amigas y amigos que nos están siguiendo por los canales de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, por Radio Guía La Soberana, que nos ven en todo el continente, nos sintonizan también y estamos también en los canales en el canal de Minca Comunicaciones de Argentina, gracias a Noelia y equipo que mueve este contenido. También estamos en Rondas Campesinas del Perú, ese movimiento gigante, también Unidad Popular del Perú. Estamos transmitiendo también al carajo.org de Colombia. En Guatemala transmitimos en diferentes canales como Codeca Guatemala, Pueblos, Juventud Plurinacional, etcétera. Agradecemos entonces a ustedes, amigas y amigos, que a través de su pantalla móvil o otro dispositivo nos están siguiendo esta transmisión, que es desde el espacio de Aviala Soberana, que es un espacio de articulación de pueblos y movimientos de 16 países del continente. Hemos organizado estos 2 días de tertulias, de conversadas sobre los horizontes del pueblo de Palestina, como acto de solidaridad, porque nosotros en el continente también somos sobrevivientes al primer holocausto de la modernidad, allá cuando el reloj corría por 1500, 1492, allí fue cuando nosotros recibimos, o nuestros abuelos recibieron a los huéspedes, y estos huéspedes se convirtieron en los verdugos más letales. Y luego también en Guatemala, ayer con mucha tristeza, escuchamos la noticia de la absolución de 3 caiviles, es decir, militares que durante el genocidio que hubo en Guatemala, ayer absolvieron a 3 responsables de la masacre de las 2 Rs, que masacraron, escuchen bien, con fusiles, ¿sí? Galil procedentes de Israel. A ese nivel es esto, ¿sí? Y esto es la magnitud del problema del cual estamos hablando, del cual vamos a hablar ayer, hablamos ayer y hoy. El holocausto, el genocidio en Palestina. Por favor, señor Marwan, embajador de Palestina en El Salvador, salude a la audiencia, y también Alex Anfur, que también nos va a acompañar hoy desde Marruecos. Por favor, saluden a la audiencia en el turno que acabo de indicar. Adelante. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por brindarnos esta oportunidad aquí para estar con nuestros amigos. Gracias por su solidaridad, por su humanidad sobre todo, por estar en estos momentos difíciles junto al pueblo palestino en este genocidio, masacre que estamos sufriendo en Gaza sobre todo. En Cisjordania también, pero en Gaza más. Muchas gracias. Hola compañeros, les agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor participar en esta conversación con ustedes para denunciar lo que está pasando en Palestina, y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Avia Yala. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Marwan. Estamos conversando cuando son las 9:06, este abordaje que hemos titulado Palestina y Horizontes, en el marco de la solidaridad que acabo de mencionar desde los espacios del continente. Señor Marwan, entrando al tema directamente, por favor, ¿nos podría usted hablar sobre el origen de la ocupación? ¿Cómo es que ingresan los sionistas allí en el territorio palestino? Y, y cómo se explica, digamos, no sé si es el término, pero cómo se explica que esa hospitalidad con el que se abrieron hacia esa presencia ahora se ha vuelto, digamos, en el calvario que no termina. Eh, y la otra cuestión que ahí mismo quisiera que nos indicara usted es por qué no se logró demarcar la frontera. Porque, claro, Naciones Unidas partió como queso ese territorio y dijo, aquí se quedan los israelíes, es decir, los sionistas, y aquí se quedan los palestinos, pero no marcaron la frontera. Y ahí es uno de los grandes conflictos. Por favor, adelante, señor Marwan. Vale, gracias. Y para poner un poco en contexto y las coordenadas correctas a los oyentes, a la gente que nos está viendo, eh, este conflicto, lo que estamos sufriendo ahora, mal llamado conflicto, mal llamada guerra, lo que estamos sufriendo ahora en la Franja de Gaza, un genocidio, una masacre, una carnicería contra la población palestina, eso no empieza el 7 de octubre, no empieza hace 33 días, sino empieza mucho antes, empieza con la creación del Estado de Israel sobre territorio palestino en 1948. Lamentablemente Israel, y hay un escritor, suelo nombrar siempre y citar, escritor y historiador israelí judío que se llama Ilan Pappé, que ha escrito libros, tiene un libro muy bueno que se llama Limpieza étnica de Palestina, donde describe bastante bien, y él es judío israelí, bastante bien cómo Israel
eliminó del mapa a más de 500 pueblos y aldeas palestinas para crear su Estado. Y expulsó, en 1948, expulsó a 2/3 partes de la población palestina. 800.000 personas en aquel momento, de 1.200.000 que éramos en 1948, se convirtieron en refugiados de un día para otro. Algo parecido al panorama que estamos viendo ahora. De hecho, muchos de los habitantes y de los ciudadanos de la Franja de Gaza son refugiados, sus padres, sus abuelos, de 1948. Entonces, esto empieza con una injusticia en 1948, estableciendo el Estado de Israel sobre un territorio que no es suyo, que es territorio palestino. Un año antes, para poner un poco a la gente en contexto, un año antes, Naciones Unidas emite la resolución 181, justamente el 29 de noviembre del 47, donde decide Naciones Unidas dividir Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe, Palestina. Lamentablemente, hoy día el Estado de Israel sí existe sobre el terreno, pero no solo en el territorio, en la parte que le dio Naciones Unidas en 1947, sino en todo el territorio palestino de la Palestina histórica, en los altos del Golán, en el sur del Líbano también tienen una franja que son las granjas de Shaba, que es territorio libanés. O sea, Israel es un Estado ocupante, expansionista, que sigue ocupando territorio de 3 países hasta hoy, de Siria, del Líbano y casi todo el territorio palestino. Si volvemos un poco antes, de 1947, donde se emitió esta injusta resolución, donde Naciones Unidas da algo que no es suyo al pueblo judío, que es verdad que estaba siendo masacrado en Europa, y se quiso crear un hogar nacional para ellos, pero en vez de solucionar su problema en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro lado, se ha querido solucionar en Palestina, en el territorio palestino. Si volvemos un poco hacia atrás, para que la gente también esté un poco en contexto, en 1917 Palestina empieza a estar bajo el mandato y la colonización británica. El ministro de Asuntos Exteriores británico, don Arthur James Balfour, promete en una carta dirigida al jefe de la comunidad judía en Londres, los Rothschild, le promete la ayuda posible y imposible de Su Majestad la Reina de Inglaterra para crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Y en esta promesa, fíjense la hipocresía muchas veces, habla de que hay que respetar los derechos de la minoría palestina. Nosotros en 1917 éramos el 95% de la población en Palestina y para él éramos minoría. Y este 5% de migración judía que empezó a llegar a Palestina, incluso a finales del siglo XIX, que eran bien recibidos en el primer momento porque eran gente masacrada, quemada, horrorizada dentro de Europa, fueron bien recibidos en Palestina, los recibimos, se establecieron en muchas regiones de Palestina, sobre todo en el norte y en la costa palestina del Mediterráneo, pero lamentablemente fueron creando sus milicias, sus fuerzas armadas, entre comillas, sus mafias, y acabaron expulsando a los palestinos, a los que los acogieron con mucha hospitalidad y quedándose con el territorio palestino. Si volvemos un poco también, rebobinamos un poco la historia, un poco hacia atrás, 1897 se celebra el primer congreso sionista en Basilea, en Suiza, en Europa, y ahí se empieza a hablar, se empieza a plantear la creación de un hogar nacional, de un Estado para los judíos que estaban empezando a ser maltratados, castigados, reprimidos en Europa, por europeos, no por árabes, no por palestinos, no por musulmanes. Lamentablemente, nosotros hoy día somos las víctimas de los que fueron víctimas el siglo pasado del nazismo y de otros movimientos, entre comillas, nacionalistas dentro de Europa. Me habla de las fronteras. Nosotros en 1947, como es obvio y natural, rechazamos y no aceptamos esta división de nuestra tierra, donde se daba el 56% de la Palestina histórica para crear un Estado, el Estado de Israel.
No tenemos por qué nosotros dar el 56% de nuestra tierra, de nuestro país, de Palestina, a otro pueblo donde hay que solucionar su problema, es de donde vinieron, de Ucrania, de Alemania, de Hungría, de Polonia, de estos países, y no quitándoles la tierra y las casas a los palestinos como nos pasó a nosotros. En 1948, como he dicho, se crea el Estado de Palestina, ocupan el 78% de la Palestina histórica, en 1948. Luego, en 1967, no quiero marear a la gente con las fechas, 1967, Israel ocupa lo que es Gaza ahora, la Franja de Gaza, Cisjordania, donde está la ciudad de Belén, una ciudad sagrada, sobre todo para los cristianos, ¿no? Porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo, está la ciudad de Jerusalén, una ciudad sagrada para musulmanes, cristianos y judíos. Todo esto fue ocupado en 1967. Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, que es la capital palestina, nuestra capital, y también ocupan los altos del Golán sirios, que siguen ocupados hasta hoy y nadie habla de ello, y el Sinaí egipcio. Estoy hablando de 1967. El Sinaí egipcio fue devuelto a Egipto en unas conversaciones de paz entre Begin y Sadat en 1979, y ya hay una cierta paz entre Egipto y Israel. Pero Israel sigue ocupando territorio árabe de 3 países, Palestina, Siria y en el sur del Líbano. ¿Por qué no se demarcan sus fronteras? Israel es el único país del mundo, el único, porque usted, yo creo que es guatemalteco, puede haber aquí gente que nos está oyendo de otros países. Todos los países tienen sus mapas y tienen demarcada con líneas sus fronteras. Israel es el único país del mundo donde no tiene fronteras demarcadas y limitadas. Sus fronteras llegan donde llegan sus tanques y sus aviones militares, como estamos viendo ahora, que están ocupando otra vez la Franja de Gaza. Están ocupando, de hecho, Cisjordania, aunque hay un Estado palestino, hay una autoridad nacional palestina en Cisjordania, pero estamos bajo ocupación. Las fuerzas militares israelíes, las fuerzas de ocupación, entran todos los días, día y noche, dentro de Cisjordania, donde no hay presencia de Hamas, a detener, a matar. No hay ninguna mañana en que no nos levantemos aquí con la noticia de varios jóvenes palestinos muertos resistiendo la ocupación. Y es nuestro derecho resistir la ocupación. La resistencia es algo sagrado. De hecho, está avalado, está legitimado por Naciones Unidas y por todo el derecho internacional. Ustedes fueron ocupados, fueron colonias alguna vez en su historia. No quiero aquí empezar a nombrar, la India fue también colonia, Argelia fue colonia, muchos países fueron colonias. Ucrania ahora mismo es un país que está ocupado, está invadido, y se les brindan calles, o sea, nombres de calles y nombres de plazas a los luchadores por la libertad de estas tierras que están siendo colonizadas o han estado colonizadas. Pero nosotros los palestinos, cuando luchamos contra la ocupación de nuestra tierra, en muchas ocasiones, y nos duele mucho, somos llamados terroristas. Y Nelson Mandela en su momento fue tildado y catalogado como terrorista. Luego fue presidente de un gran país como es Sudáfrica, fue premio Nobel de la Paz. Yasser Arafat, lo mismo, también premio Nobel de la Paz, fue llamado y catalogado como terrorista. George Washington, cuando uno de los fundadores de los Estados Unidos, también fue catalogado como terrorista por los ingleses en aquel momento. La verdad es que a veces se utiliza la palabra terrorista con mucha alegría y con mucha pasividad, ¿no? Nosotros los palestinos no somos terroristas, somos luchadores por la libertad, por la dignidad, porque queremos ser como ustedes, no queremos nada más. Queremos vivir, poder vivir en nuestra tierra, en Palestina, en paz y con dignidad y con justicia. No queremos ser invadidos. Nosotros hemos aceptado, yo soy el embajador de Palestina aquí, no soy el portavoz de Hamas ni de ninguna organización política palestina, hemos aceptado la solución de 2 estados por la que aboga todo el mundo, o casi todo el mundo, excepto Israel. La hemos aceptado y hemos firmado unos acuerdos de paz, la Declaración de Principios de Oslo, donde reconocimos al Estado de Israel, que él hasta ahora no nos ha reconocido como Estado de Palestina. Y porque queremos ser un Estado, queremos vivir en paz, queremos ser vecinos del Estado de Israel y no ser ocupados por el Estado de Israel como estamos hoy día.
Y, o sea, se podría hablar largo y tendido sobre muchos temas, pero prefiero dejar a mi otro compañero hablar y luego ya entramos en conversación. Gracias. Muchas gracias, señor Marwan Buruni, es el embajador de Palestina en El Salvador. Antes de pasar el micrófono a Alex, por favor, le dejo esta pregunta a usted para que en la siguiente ronda pueda respondernos. ¿Por qué el pueblo de Israel, obviamente su Estado también, permiten hasta cierto punto con tanta tranquilidad esta masacre en vivo y en directo contra un pueblo vecino que gentilmente los acogió? Con esa pregunta, por favor, usted después. Alex Anfrus, muy buenos días nuevamente. Son 9:18 aquí. Me imagino que allí en Marruecos ya debes estar de noche. Gracias por aceptar esta tertulia, esta conversada. A Alex lo hemos seguido en algún momento por sus redes sociales. Él ha escrito varios libros sobre el Oriente Medio también. Último ha escrito sobre Níger. Quisiéramos acceder a ello, pero no tenemos fácilmente acceso a ello porque creo que va a presentar también en Venezuela. Tenemos entendido que va a estar también en la Feria del Libro. Alex, la pregunta para ti, puntual. Aparte del origen, ¿cuáles son las consecuencias de esta ocupación en Palestina y obviamente el genocidio? ¿Y por qué llegamos a esta situación? Adelante, Alex. Gracias por la pregunta, compañero. He estado en 4 ocasiones en Cisjordania. En total he podido vivir un poco menos de 6 meses en el territorio ocupado palestino. No he estado en Gaza por las dificultades de acceso, aunque a finales de 2009 participé en una misión internacional que teníamos por objetivo visitar Gaza a través de Egipto, pero las autoridades egipcias nos bloquearon en aquella ocasión. Queríamos mostrar nuestra solidaridad, pasar tiempo con los compañeros en Gaza, el pueblo hermano palestino, porque un año antes habíamos visto aquel bombardeo tan horrible. Es muy importante tener en cuenta que hace ya muchos años que existen bombardeos y existe la represión en Cisjordania. Yo podría testimoniar quizá pues, lo que he visto en Cisjordania, en una ciudad como Bethlehem, en Belén, cerca de Jerusalén. También he podido observar en Hebrón cómo se vive las colonias dentro de la ciudad misma de Hebrón, cómo existe una represión sistemática, detenciones arbitrarias de cualquier persona, por cualquier tipo de pretexto puede ser arrestada. Asesinatos diarios, realmente para cualquiera que tenga una sensibilidad y haya podido seguir un poco la actualidad de los territorios ocupados palestinos durante las últimas décadas. Ya desde la primera intifada hay imágenes muy famosas de cómo el ejército sionista reprimía con mucha brutalidad a los jóvenes que lanzaban piedras. Luego los acuerdos de Oslo, evidentemente fueron saboteados por el colonialismo sionista, que nunca tuvo la voluntad de respetar el hecho de acordarle a la Autoridad Nacional Palestina la gestión de esos territorios. Hay que saber que los territorios ocupados están divididos en 3 zonas, A, B, C, y la presencia militar está prácticamente en cada palmo del territorio palestino, si exceptuamos las ciudades y los pueblecitos que no tienen verdaderamente la capacidad de estar conectados entre sí, y los palestinos no tienen prácticamente el derecho de transitar por su territorio libremente. Hay una falta de libertad total a nivel de desplazamiento en su propia tierra, y a nivel económico, por ejemplo, la posible economía palestina está completamente asfixiada, y para los palestinos mismos es difícil vivir, por ejemplo, a veces sin productos producidos en el Estado sionista ocupante. Entonces, hay que saber que este problema, como compañero embajador lo ha señalado muy bien, tuvo su origen en los europeos. Y como europeo quiero insistir en este punto. La supuesta promesa de la creación de un Estado sionista fue hecha por un europeo a otro europeo. Fue hecha
por un colonialista a otro colonialista. Y la naturaleza de este conflicto es una naturaleza colonial. En su origen no estamos hablando de un problema de tipo religioso. Yo he podido vivir en la ciudad de Belén, una hermosa ciudad, como lo ha dicho el compañero Marwan, y he podido ver que hoy en día, bueno, desafortunadamente, los palestinos cristianos poco a poco han sido minoritarios cada vez más. Pero yo quiero insistir en la idea de que la identidad nacional palestina está compuesta por diferentes religiones, tanto cristianos como musulmanes, e incluso diría, en la ciudad de Nablus, en el monte Gerizim, también habían los samaritanos, que son una minoría confesional judía también, y son palestinos también. Entonces, esta naturaleza del conflicto es colonial. Es muy importante saber que el sionismo tiene el objetivo de la propaganda meter en la mente de la gente, sobre todo en las personas que se identifican con la civilización llamada occidental, tiene el objetivo de fomentar la guerra de civilizaciones, es decir, crear un odio, un racismo antiárabe y utilizar esta división para crear miedo y justificar el proyecto colonial. Esta estrategia de la guerra de civilizaciones es la razón por la cual se identifica a los palestinos y a los árabes como potenciales terroristas desde la cuna. Es la razón por la cual se está exterminando ahora mismo y se está produciendo un genocidio en Gaza bajo prácticamente la pasividad y la complicidad de todos estos países hipócritas, los dirigentes europeos, que no han hecho nada, incluso han dicho que el Estado sionista tiene derecho a defenderse. Cuando estamos hablando de población civil indefensa, estamos hablando de décadas de opresión. Gaza ha vivido bajo un bloqueo, bajo una asfixia total y regularmente bajo bombardeos criminales de un ejército financiado por el imperio estadounidense. Yo quiero decir que es hora de que los pueblos vayan a protestar contra las empresas cómplices de este genocidio, contra las representaciones diplomáticas y contra los gobiernos europeos y del mundo que han aceptado la normalización con un Estado terrorista, que es el Estado sionista. Muchas gracias, Alex, por esa síntesis y ese mensaje tan cargado de certeza que nos dejas sobre tu concepción y comprensión de lo que vive este hermano pueblo, que en este momento ya no es palestino, sino es la humanidad que está sufriendo este holocausto. Señor Marwan, con usted vuelvo. La pregunta que le hacía, ¿por qué Israel, desde afuera vemos tranquilidad, permite que su Estado haga lo que hace? Adelante, por favor. Vale, quiero puntualizar una de las cosas que comentó Alex. A ver, esto no es un conflicto religioso, es un conflicto colonial y es muy importante que esta idea se quede en la mente de toda la gente que nos está escuchando. Nosotros estamos sufriendo una ocupación, una colonización de nuestra tierra. Que el génesis, el origen de todo esto, como ha comentado Alex también, es Europa. Al final se han querido quitarse un problema de encima, que ellos consideraban un problema, que eran europeos igual que ellos, y al final se ha creado un Estado funcional, como es el Estado de Israel, por la importancia de la región, el paso marítimo del Suez, el petróleo, el gas que hay en la región, al imperialismo, a Occidente. A los países colonizadores les interesaba tener ahí una base militar fija, y qué mejor que tener ahí un Estado que es funcional y está al servicio. Hablar un poco de por qué está el pueblo de Israel calladito o no. Sí, ha habido manifestaciones hasta dentro de Israel en contra de lo que está aconteciendo, estas masacres. Pocas, pero ha habido. Muchas de las manifestaciones que se están organizando, sobre todo en Estados Unidos, y el otro día vimos una muy grande en Nueva York y en otra en Washington, están organizadas por judíos norteamericanos y canadienses que están en contra de la política de ocupación israelí. Incluso algunos han sido detenidos y siguen hasta hoy en las cárceles en Estados Unidos por manifestarse en este país
que se le llena la boca de hablar de derechos humanos o de la libertad de expresión. Sí, hay movimientos, ha habido millones y millones de personas en todo el mundo, en ciudades importantes como Londres, como Chicago, como New York, como Madrid, Barcelona, Tokio, las ciudades en capitales árabes, ciudades árabes, en todas. Millones de personas han salido en contra del genocidio y de la masacre que se está cometiendo. Volvemos al caso de Israel. En Israel hubo hasta hace poco una izquierda, una corriente, un movimiento progresista que lamentablemente que alzaba de vez en cuando su voz contra la política de su propio Estado, pero se fue bajando, se fue eliminando. Y ahora mismo el extremismo, el gobierno de Netanyahu no es solo un gobierno de derechas, sino de extrema derecha, donde hay ministros como Smotrich, que niega la existencia de los palestinos, dice los palestinos no existen y por consecuencia nuestros derechos para él no existen. Otro ministro hace 4 días, ministro de un estado, dice que hay que lanzar una bomba atómica sobre la franja de Gaza. ¿Se imaginan ustedes esto si lo dice un político de otro país? Pero como es Israel y está por encima de la ley, no pasa absolutamente nada. Y ha habido muchos dirigentes políticos. El ministro de Defensa salió al día siguiente de lo que ocurrió el 7 de octubre diciendo que a partir de ahora no hay ni agua, ni luz, ni medicamentos, ni comida para la población de Gaza. Y llevan 34 días asediados, bloqueados, sin entrar. Han entrado 540 camiones a una franja, a un sitio donde hay 2,3 millones de personas. 540 camiones de ayuda, donde hacen falta 500 camiones al día, que es lo suyo, que es lo que recibía Gaza antes de lo que está ocurriendo ahora. Con esto, ¿dónde quiero llegar? Y un ejemplo más, o sea, Isaac Rabin, que fue un primer ministro, un ministro de defensa, un líder israelí importante, que firmó la paz con Arafat en los jardines de la Casa Blanca en 1993, Isaac Rabin fue asesinado por un israelí judío en Tel Aviv. No sé si os acordáis de este acontecimiento. Hay una corriente importante dentro de la derecha y la extrema derecha israelí que no quiere la paz, no tiene ningún interés, ninguna voluntad en tener la paz con los palestinos y tener un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Y estas son las consecuencias. Lo que pasó el 7 de octubre no hay que verlo como una instantánea del 7 de octubre solo. Nosotros tenemos muchos 7 de octubre donde Israel hace incursiones, entra en ciudades palestinas, mata a jóvenes palestinos, detiene a jóvenes palestinos, hombres, mujeres, hasta niños. Tenemos más de 8.000 presos palestinos, más de 8.000 presos palestinos en las cárceles israelíes hasta hoy. ¿Saben ustedes cuántos presos israelíes tenemos nosotros, el gobierno palestino? 0, a pesar de todo lo que hacen contra nosotros, de todas las masacres. Allí no hay simetría en este conflicto. Es un Estado ocupante contra un pueblo ocupado. Y la sociedad israelí, lamentablemente, cada vez va más hacia la derecha, hacia su destrucción, porque esto no va a acabar bien. Al final, la potencia militar israelí puede masacrar la franja de Gaza, puede acabar con Hamas, con la ayuda de Estados Unidos y de otros países hipócritas que hay, pero surgirá otro Hamas y otro Hamas y otro movimiento palestino. Nosotros los palestinos llevamos 75 años bajo ocupación y 75 años luchando sin parar por todos los medios. Hemos utilizado la lucha armada, un montón de formas de lucha, la mediática, medios pacíficos, como se está haciendo ahora mismo en Cisjordania, la resistencia pacífica popular, pero lo único que recibimos, por un lado, son balas y muerte en el lado nuestro, por parte de Israel, y hipocresía y muchas palabras de muchos países que hablan de la solución de 2 estados, pero no hacen nada para implementarlo, sobre todo los países europeos y Estados Unidos. Ahora sí se está volviendo otra vez a hablar de la solución de 2 estados. ¿Y por qué han estado ustedes más de 30 años callados? Viendo todas las masacres que se cometen contra los palestinos todos los días, viendo la franja de Gaza que ha estado 16 años asediada. Están viviendo en una cárcel. ¿Qué esperan ustedes de una población de 2,3 millones de personas asediados, encarcelados durante 16 años? ¿Esperan que les tiran flores?
no les van a tirar flores, se van a rebelar contra esta situación y es lo que pasó. Y aquí no estoy defendiendo ni estoy justificando lo que pasó el 7 de octubre, pero lo entendemos y el mundo lo tiene que entender. Nosotros somos un pueblo bajo ocupación y cualquier pueblo bajo ocupación tiene el derecho a resistir y a luchar. A muchos países europeos que se les llena la boca, y ustedes, igual que nosotros, somos testigos de ello, de hablar de derechos humanos, el derecho a la expresión, a la libre expresión, derechos de la infancia, derechos de la mujer, derechos hasta de los animales. Y en Palestina no tenemos estos derechos porque estamos bajo ocupación, lamentablemente. Ya van casi 11.000 civiles muertos palestinos en la Franja de Gaza. 4.500 de ellos son niños de la edad de sus hijos o de sus sobrinos. Y eso el mundo está mirando para otro lado. Ningún país de Occidente, de los que se hacen llamar civilizados, ninguno ha llamado y ha obligado a Israel a hacer un cese del fuego. La semana pasada hubo unas votaciones en Naciones Unidas para pedir un cese del fuego a petición de Brasil. 120 países del mundo votaron a favor de ese cese del fuego y 12 países, entre ellos Estados Unidos, Israel, Guatemala, lamentablemente, Paraguay y algún país más, votaron en contra de un cese del fuego, de parar esta masacre, de parar este genocidio, cosa que no comprendemos. ¿Qué les hemos hecho a la población civil palestina contra Guatemala o contra Paraguay y contra estos países? Pero es este apoyo ciego al colonialismo, al Estado de Israel, que lamentablemente nuestro pueblo está sufriendo. Antes, al principio, el compañero habló de la venta de armas israelí a ciertos países latinoamericanos. Cuando los golpes militares en los años 60, 70, 80 en América Latina y de vez en cuando Estados Unidos o algún país europeo paraba de vender armas, el caso de Guatemala, paraban de vender armas a los gobiernos militares, surgía Israel y vendía armas a estos gobiernos militares. Mucha gente en Guatemala, en Argentina, en muchos países, mucha gente, mucho civil, mucho inocente, fue asesinado con armas israelíes vendidas o regaladas alguna a las dictaduras y a los gobiernos militares. Esta es la esencia del gobierno de Israel. Donde hay negocio, donde hay beneficio para ellos, sí, ahí sí tienen presencia, y donde hay injusticia también. Entonces, y no nos pueden hablar de escrúpulos o de un Estado democrático, el único Estado democrático, como a veces dicen en la región, cosa que es mentira. Ningún Estado democrático puede ocupar un pueblo y una tierra que no es suya. Hitler también fue democrático. Hitler fue elegido por las urnas, pero Hitler fue un asesino. Y ellos lo mismo, están haciendo lo mismo con los palestinos. Muchas gracias, embajador Marwan, por estas también sentidas palabras. Ayer me impactó cuando Evo Morales, el expresidente de Bolivia, en una entrevista en vivo, se quebró emocionalmente al hablar y es que es inevitable, porque lo que está ocurriendo no es a Palestina, es a la humanidad. Y ahí vamos contigo, Alex. Y retomando lo que acabas de decir anteriormente y lo que acaba de decir el señor Marwan. ¿Por qué la comunidad internacional permitió y permite esta situación? Prácticamente esto es el acabose, digamos, del relato de la modernidad, el relato de los derechos humanos, etcétera, por un lado, pero por otro lado también quisiera que tú hagas tu lectura de esta efervescencia simultánea a nivel mundial del sentimiento popular. Lo que dice el señor Marwan, y también decías de convocar a reacciones, digamos, de consumo responsable ante los genocidas, etcétera, también es un llamado de nosotros, y mío en particular. Desde aquí estamos exigiendo a los países del continente a que tomen el ejemplo de países como el de Bolivia, como el de Colombia, como el gobierno de Chile, que han llamado a consulta o han simplemente roto relaciones con este gobierno sionista. Tu reflexión, por favor, Alex. Gracias, compañero Yantay. Yo quería explicar algo. Me parece que sería importante derribar el mito de la comunidad internacional en estos momentos. La comunidad internacional funciona en base a una propaganda bajo hegemonía occidental.
Lo hemos visto en numerosas ocasiones. Los pueblos del mundo debemos esperar a ser víctimas de un golpe de Estado, víctimas de un bloqueo, de una asfixia económica, como en muchos países hemos podido observar, víctimas de guerras, víctimas de magnicidio. Hemos visto en numerosas ocasiones cómo Estados Unidos actúa de manera impune, cómo Francia actúa de manera impune. Y el caso de Israel es un ejemplo, digamos, es paradigmático, en el sentido de que para esos países imperialistas, el Estado sionista es un ejemplo. Es decir, es un proyecto colonial, es una colonia de poblamiento que está logrando sus objetivos. Existe una complicidad activa a nivel internacional. Ahora bien, es importante distinguir. Ciertamente existen organizaciones a nivel internacional que han trabajado y trabajan por el apoyo a los derechos del pueblo palestino. A nivel internacional hay agencias, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, hay muchas organizaciones, algunas se conocen como ONGs, pero bueno, en muchas ocasiones tienen sede en países conocidos, es decir, que tienen apoyo gubernamental. Hay organizaciones de todo el mundo que actualmente están denunciando lo que está pasando. Es un genocidio y lo están diciendo. Se ha declarado el Estado sionista como un estado de apartheid. El apartheid tiene una definición según Naciones Unidas. O sea, el apartheid, según la Convención de Naciones Unidas contra el crimen de apartheid, en 1976 lo define como una política y prácticas de segregación racial y de discriminación como las que ocurrían en África del Sur, con el objetivo de establecer y mantener una dominación de un grupo racial sobre otro grupo racial, oprimirlo de manera sistemática a través de la expropiación de tierras, del rechazo de su derecho a dejar su país o de volver, del rechazo del derecho a la nacionalidad, a la libertad de movimiento y de residencia. O sea, el apartheid está definido y se ha declarado como una realidad en Palestina. Ahora, hemos vivido una época históricamente en la cual se le ha dado importancia a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque los países del sur, los países anteriormente llamados como de tercer mundo, han perdido peso en un periodo y los países imperialistas han logrado imponer en la mente de los pueblos que ellos son los que van a decidir del destino de las relaciones internacionales y de lo que va a suceder. Por esa razón se han llevado a cabo intervenciones militares en muchos lugares, en Irak, en Libia, en Siria, y esto de manera impune. Ahora, yo lo que quiero hacer es un llamamiento. Es muy importante que los pueblos del sur hagan un contrapeso a nivel ideológico, a nivel cultural. Es necesario imponer nuestras luchas a nivel internacional. Tenemos que hacer un contrapeso porque hay que derribar ese mito de qué es la comunidad internacional. La comunidad internacional es un puro fracaso. No va a salvar a ningún pueblo de la destrucción y de las guerras. Y lo estamos viendo en la actualidad. Por esa razón, yo pienso, es muy importante darle la voz al pueblo palestino. Esa es la razón por la cual yo quise viajar allí y conocer a asociaciones, organizaciones palestinas, y hay que interesarse, apoyarlas, darles ser portavoces de las luchas y el derecho del pueblo palestino, porque tenemos que quitarnos de encima esta hegemonía occidental, este eurocentrismo, que nos hace siempre pasar por las lentes de supuestamente una civilización occidental. Hay que establecer canales de comunicación de pueblo a pueblo, directamente de pueblos del sur a pueblos del sur, contra el imperialismo estadounidense. Muchas gracias, Alex, por esa reflexión. Por supuesto que sí, el gran desafío es de usted y mi desafío, hacer que la humanidad que está entrando en una dirección premoderna, es decir, del salvajismo total, tome otro cauce racional.
y ojalá esta vez con la participación de todos los pueblos y no solo de las élites, como acaba de mencionar Alex. Señor Marwan y Alex, por favor, tendrían un minuto cada uno, más o menos, un par de minutos para poder epilogar, concluir, y para ir cerrando son las 9:43 minutos aquí en Centroamérica. Adelante, por favor, señor Marwan, y luego el micrófono, por favor. Ahí. Muchas gracias otra vez. La verdad, estoy de acuerdo con lo que dijo Alex y vuelvo a reiterar que es importante que se quede en la mente de todos que no es un conflicto religioso, que este conflicto no se origina hace miles de años, se origina el siglo pasado con la creación del Estado de Israel sobre territorio palestino ilegalmente, y el origen de este problema es Europa. Y estoy de acuerdo con Alex también de que la comunidad internacional ha fracasado y hemos visto la hipocresía, la arrogancia y muchas veces la complicidad de algunos países en el genocidio y las masacres que se están cometiendo contra los palestinos. Hemos visto como varios presidentes, empezando por Biden o primeros ministros, el Reino Unido y otros, han peregrinado, han ido corriendo a darle abrazos a Netanyahu, a salvar a Netanyahu, que estaba en una crisis política interna, a dar apoyo y decir que Israel tiene derecho a defenderse y a la autodefensa. Israel, señores, es un Estado ocupante, no tiene ningún derecho a defenderse. Los que tienen derecho a defenderse son los que están ocupados, los oprimidos, los que estamos reprimidos, que somos nosotros los palestinos. Un violador, en cualquier sitio, en cualquier ciudad o pueblo de ustedes, un violador no tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a ser juzgado, eso sí, pero no a defenderse de la manera que está haciendo Israel. Israel, bajo toda esta complicidad de algunos países, lamentablemente, está cometiendo estas masacres. Los aviones que nos están bombardeando en la Franja de Gaza, los F-35 y F-21 y los misiles de ultrasonido, son misiles y aviones norteamericanos que hace años mataron y asesinaron a más de 1 millón de iraquíes y otro 1 millón de afganos y de otras nacionalidades. No quiero repetir toda la lista, y ahora nos está tocando a nosotros, a los palestinos. Y ahí se ve la complicidad y la arrogancia y la hipocresía de estos países. Hay una guerra mediática, y ya termino, hay una guerra mediática, aparte de la guerra que estamos sufriendo, de la mal llamada guerra, genocidio que estamos sufriendo en Palestina, en Gaza sobre todo. Hay una guerra mediática donde muchos medios de comunicación, hasta hoy, en Estados Unidos, en Inglaterra, hablan de muertos palestinos y de asesinados israelíes. Los palestinos somos muertos, los israelíes son asesinados. Parece que cuando el muerto es israelí, sí, la noticia sí es importante y hay que sacarla a la luz, y cuando los muertos son palestinos, decenas de palestinos, no importa ni es noticia, ¿no? Y eso lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en otros conflictos. Hay una guerra mediática y con la ayuda de ustedes también podemos vencer en esta guerra, ¿no? Que nos afecta a todos. Todos estamos en el mismo paquete, en el mismo barco, ¿vale? Y quiero terminar ya de que lamentablemente hay una mala interpretación de los libros sagrados del Antiguo Testamento en mucha gente, sobre todo aquí en Centroamérica, en América Latina, de algunos cristianos pro-Israel, que no conocen a Israel, que no conocen nada de la creación del Estado de Israel, no saben que el Estado de Israel actual no tiene nada que ver con el pueblo de Israel mencionado en los libros sagrados. Hasta el pueblo de Israel está mencionado en el Corán, en todos nuestros libros sagrados, pero no tiene nada que ver con el Estado de Israel actual, que es un Estado ocupante, asesino, violador, y que no acata ningún derecho internacional, ninguna ley internacional, ni las resoluciones de Naciones Unidas. No tiene que ver una cosa con otra, pero lamentablemente muchas veces oímos aquí a varios hermanos cristianos sobre todo evangélicos, que alaban y hablan y ponen a Israel por encima de todos. Yo creo que somos todos hijos de Dios, somos todos iguales, nadie es mejor que nadie. Eso del pueblo elegido y de la tierra prometida, estos son libros sagrados, son escrituras sagradas de hace 3000 años, y hoy día en el siglo XXI no se pueden aplicar. Por esta regla de 3 debería de haber un Estado judío, un Estado cristiano y un Estado musulmán. No deberían de existir nuestros estados. Y esto no es así.
Hoy día tiene que prevalecer el derecho internacional, las reglas, las leyes, los derechos humanos. Eso es lo que tiene que prevalecer en el siglo XXI. Y les agradezco mucho brindarnos esta ocasión. Muchas gracias, Marwan. Adelante, Alex, por favor. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con todo lo expresado por el compañero embajador Marwan. Quiero decir que, como ha comentado, el pueblo palestino tiene derecho a defenderse y lo ha hecho. Y lo ha hecho de múltiples maneras, de manera pacífica, como vimos en la marcha que fue en Gaza hace poco tiempo y que fue completamente pacífica y fue reprimida salvajemente hace muy poco, hace un año y medio o así. Lo hemos visto también en la desobediencia civil pacífica que está llevándose a cabo en manifestaciones semanales en Cisjordania, en los pequeños pueblos, en pequeños comités para protestar contra la construcción del muro, para protestar contra las colonias. Y estas protestas son pacíficas y son silenciadas mediáticamente también. Lo ha hecho el pueblo palestino mediante la cultura, mediante sus poetas nacionales como Mahmoud Darwish, mediante sus dibujantes, Naji Ali. De manera cultural, Palestina sigue resistiendo. Y ahora estamos en un momento en el cual hay un partido que no es terrorismo, como se ha dicho, sino que existe un partido político que tiene una facción armada, y en estas circunstancias, debido a la situación que se ha estado creando y fomentando durante décadas, está resistiendo, pero de una manera muy desigual. Es decir, lo hace resistiendo de una manera que no ha escogido. Siempre en un conflicto colonial, la resistencia, el recurso a la vía armada, a la violencia, es una decisión del opresor y no del oprimido. Eso es muy importante. El pueblo palestino ha resistido como ha podido durante décadas y han seguido asesinándolo a diario. La juventud palestina, los niños palestinos, tienen derecho a un futuro, tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a soñar, a formarse y a ser ciudadanos y vivir en este mundo, como todo el resto de la humanidad. Yo pienso que, como se ha comentado al inicio del programa, el compañero Yantay, es un genocidio contra la humanidad. Todos somos palestinos en este momento, y yo quiero mandar un abrazo muy fuerte al pueblo de la Via Yala, a los pueblos hermanos del mundo árabe y a los compañeros internacionalistas de todo el mundo para liberar esta lucha también a nivel cultural de las ideas y conocernos nosotros, los pueblos hermanos, porque, como dijo José Martí, los pueblos deben conocerse unos a otros como si fueran a librar una batalla juntos. Y ahora pienso que es este momento de librar una batalla y debemos conocernos, conocer nuestra historia y lo que está en juego en este desafío histórico. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Marwan. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, que nos han seguido desde diferentes dispositivos este contenido, que también lo vamos a subir en diferido en otras plataformas. Nosotros, como Espacio de Via Yala Soberana, como Radio Victoria, como Codeca Guatemala y otras organizaciones, volveremos con más contenidos sobre la causa palestina, que es causa en este momento de la humanidad. Gracias, Alex. Gracias, Marwan. Y ojalá que no sea la última vez que estemos en esta pantalla. Le pediremos siempre que nos acompañen. Hasta entonces, chao.